un conjunto de operaciones en lo que sería un lenguaje preprogramable, o sea que ya está listo para llevarse a la programación de una computadora, a un lenguaje de programación. Pero de momento, a como está en los diferentes libros, yo voy a manejar como sinónimo método numérico o algoritmo numérico. ¿Qué va a ser? Pues ya lo vimos. Es el conjunto de operaciones aritméticas y lógicas bien definidas, ordenadas y en número finito, que se utilizan para obtener el vector de salida, o sea, el resultado, a partir del vector de entrada, los datos, para resolver un problema numérico. Esto inclusive, por ahí en el pizarrón en su momento, se los dibujé con una cajita negra, ¿verdad? No creo que haya alguna pregunta o alguna duda, pero si la hay, con todo gusto trato de resolver. Bien, pasamos entonces. Hay dos características muy importantes que le vamos a pedir que cumplan los métodos o algoritmos numéricos. Una de ellas es la convergencia y otra de ellas es la estabilidad. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, por método o algoritmo numérico convergente, vamos a entender que es un método que genera una sucesión de resultados y esa sucesión numérica o vector de salida es convergente. Aquí creo que les mencioné que por favor consultaran qué cosa es una sucesión numérica y además qué es una sucesión numérica convergente. ¿Cuándo es convergente? A manera muy general, independientemente de que lo hayan consultado o no, lo que sí les puedo decir, partiendo del conjunto de los números naturales, que son los enteros positivos, que por cierto no incluyen al cero, ¿eh? Ojo, números naturales empiezan con el 1 y de ahí se van estableciendo el 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Esos son los números naturales, no incluyen al cero. Bueno, el tomar la sucesión que podríamos llamar n es una sucesión porque con base precisamente a que n va tomando cada valor del número entero, yo puedo generar el conjunto de datos, o de números, mejor dicho, como ya lo mencioné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera, hasta infinito. Pero vamos a suponer que también pensamos en otra sucesión que la podemos generar con la expresión 1 entre n, donde n es un número natural. Pues entonces yo voy a generar la sucesión 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, un onceavo, aquí sí se dice onceavo, un doceavo, un treceavo, etcétera. Y así. Entonces, yo estoy generando en cada caso una sucesión numérica. Solo que la primera de ellas que les mencioné, la que se genera nada más con la expresión n, es una sucesión no convergente. En cambio, la sucesión cuya fórmula es 1 entre n, sí es convergente. ¿Por qué? Porque en el caso de la primera, para n, si yo me propongo un valor al cual tienda y de ahí no varíe la sucesión, no lo voy a encontrar. Si yo digo, no, pues mi sucesión n,
donde n es un número natural, tiende a 1100. Yo puedo demostrar con uno o dos valores que a partir de un valor de n yo me voy alejando de ese valor al cual pretendo decir que tiende la sucesión a 1100. Yo empiezo a generar 1101, 1102, 1150, 1200 y ya me alejé de ese supuesto número al que debería de converger la sucesión n. Por lo tanto, no es convergente. En cambio, la sucesión que genera 1 entre n, conforme yo voy creciendo en valor de n, voy tendiendo o me acerco tanto como quiera al número 0, porque si yo tengo 1 entre 10,000, eso está cerca del 0, 0.00001. Y si tengo 1 entre 100,000, está todavía más cerca del 0 y no va a volver a alejarse cualquier término de la sucesión del 0. Por lo tanto, yo puedo afirmar, la sucesión 1 entre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso creo yo que debe de quedar claro cuando una sucesión es convergente. Ahora bien, complementando, el método o algoritmo numérico que yo utilice para resolver un problema, si es del tipo de los que generan una sucesión de números, como los hay mucho, debe de ser convergente. Esto es, los números o resultados que me genere deben de tener convergencia. ¿A quién? Pues a la solución del problema que estoy resolviendo. Eso es lo importante, que me lleve lo más cerca a una raíz de una ecuación. Por ejemplo, en el caso anterior, si yo estoy resolviendo la ecuación x al cubo menos x menos 1 igual a 0, yo lo que quiero es que la sucesión de números que me genere el método que estoy aplicando se acerque al valor x que satisface esta igualdad, esta ecuación, ¿verdad? Igual en esta integral. Quizá no genere una gran cantidad de números, pero sí voy a querer que el resultado que me dé el método numérico tienda a la solución de esta integral definida. Bueno, entonces, por eso mismo, yo voy a pedir que los métodos o algoritmos numéricos que yo pueda aplicar cumplan con la convergencia. Esto es, sean convergentes. Por otro lado, la estabilidad. La estabilidad de un método numérico tiene que ver con el crecimiento de los errores que podamos tener al realizar las operaciones o pasos del algoritmo. Recuerden ustedes que les comenté acerca de que cada dato que nosotros tomamos en la realidad va a tener asociado un error. Entonces, esos errores en los datos, a la hora de operar con ellos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, esos errores pueden crecer, no van a disminuir, sino que cada resultado parcial que yo obtenga de las operaciones va a tener probablemente un error mayor que el que tenían los números con los que estoy operando. Y así va a ocurrir realmente. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es que aunque haya crecimiento del error a la hora de hacer las operaciones, que esos errores no invaliden los resultados, que no afecten tanto, que hagan inútiles los resultados que yo voy a obtener.
porque el resultado que yo quiero obtener debe de resolver mi problema numérico. Por lo tanto, hay algoritmos, métodos, que no pueden evitar el que el error crezca exponencialmente. Entonces, ese método o algoritmo va a ser inestable. En cambio, cuando yo tengo un método numérico que al aplicarlo permite que los errores o no crezcan o crezcan cuando mucho en forma lineal, yo voy a decir que ese método es estable, que los resultados que me dé, aún con errores que se hayan dado a la hora de las operaciones, la propagación, como se dice, que no me invaliden el resultado. En resumen, yo voy a decir que un algoritmo es estable si el crecimiento del error en sus operaciones es lineal. O sea, yo acepto que haya crecimiento del error, pero voy a pedir que sea lineal, que no sea exponencial, ya que cuando el crecimiento es exponencial, el algoritmo es inestable y esos resultados que me va a dar no me sirven. Por lo tanto, cualquier método o algoritmo numérico que yo utilice y aplique tiene que cumplir con dos características, con ser convergente y estable. Convergente y estable. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, y en resumen, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir para resolver un problema con un método numérico? Bueno, primeramente, tenemos que entender muy bien el problema que vamos a resolver, que vamos a atacar, para poder llevarlo a un modelo matemático. Esto es, el paso se llama modelado. ¿Y qué se hace? Se formula un modelo matemático del problema en particular que vamos a resolver, ya sea una ecuación diferencial ordinaria, calcular una integral definida, realizar un ajuste de puntos a una curva, calcular una derivada numérica, en fin, cosas de ese tipo. Nosotros debemos de generar el modelo matemático correspondiente. Muchas veces puede ser bastante difícil abstraer el problema presentado en palabras u observado y llevarlo a una formulación matemática, pero no hay de otra más que hacerlo así. 2. Elegir un método numérico que podría ser el más adecuado, el más eficiente para resolver ese problema, ese modelo matemático. Esto es, de los métodos numéricos existentes, se va a utilizar el más idóneo, puede ser el más eficiente, el que más rápido se puede aplicar, etcétera, o el que mejor manejemos, ¿verdad? En el último de los casos. Aquí hay que tomar en cuenta que normalmente debemos de conocer valores numéricos de parámetros y de algunas cantidades que se denominan valor inicial. 3. Programación. Aquí el algoritmo, así como esté en sus operaciones o sus pasos, lo vamos a traducir a un programa de computadora en el lenguaje que más nos convenga, en el lenguaje más apropiado. Aquí vale la pena afirmar que actualmente pues hay bastantes programas ya de cómputo que permiten resolver problemas
que vemos en la experiencia educativa o que ustedes se enfrentan después en la carrera, y que no hay necesidad de elaborar el código correspondiente. Lo único que hay que hacer es conocerlos, saberlos aplicar e interpretar correctamente sus resultados. Vamos hasta en los teléfonos inteligentes, en las tabletas, sobre todo las Android, tienen una gran cantidad de apps o aplicaciones que en su momento les voy a dar tips, si no es que a lo mejor ya están buscando ustedes por ahí, y con esas apps pueden resolver los diferentes problemas de métodos numéricos. Ahora bien, cuidado, no crean que ya con eso tienen asegurado el pase de la experiencia. ¿Por qué? Porque normalmente un buen ingeniero debe saber cómo llevar su problema real al modelo matemático. Entonces, no nada más es usar aquel programita, aquella aplicación para resolver, sino que eventualmente también hay que modelar. Entonces, no hay que confiarse y sí tener la mente abierta y con los conocimientos respectivos de métodos numéricos para cumplir con todos los pasos. Después de la programación, que les digo, pues ya no es tan indispensable actualmente, salvo que algún problema especial se les presentara y no hubiera software al respecto, pues entonces sí, tendrían que elaborar su programa. 4. Realización de cálculos. Aquí, una vez que se tengan los cálculos y por lo tanto los resultados, hay que saberlos interpretar como viene en el paso 5. Hay que tener una experiencia, a veces entre experiencia e intuición, para tratar de ubicar si esos resultados realmente son congruentes con lo que yo espero, si son válidos, ya que si fuera necesario, habrá que repetir todo el proceso si es que hubo un error en alguno de los pasos que se han llevado a cabo. ¿De acuerdo? Aquí en la realización de cálculos, pues normalmente hay que tomar en cuenta, como ya lo vimos, la representación numérica y la aritmética con que trabajan las computadoras. ¿Por qué? Porque nos van a dar resultados con una precisión finita. Muy bien. Con esto terminamos la presentación. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bueno, entonces esta ya la tienen. Vamos entonces a lo siguiente. Dentro de los métodos numéricos, una gran cantidad de ellos son lo que se llaman métodos iterativos. Entonces, esos métodos iterativos tienen características que nuevamente ya les envié por ahí al respecto. Sin embargo, pues déjenme ubicar para volverlo a ver. Bueno, esta es una fotografía que tomé del pizarrón y lo único que voy a hacer es explicarla.
Los métodos iterativos tienen básicamente tres características que vamos a tomar en cuenta cada que los apliquemos. Primero, requieren un valor, o a veces dos o más, ¿verdad? Iniciales, a veces un intervalo, no todo el intervalo, sino al menos los extremos de un intervalo, y ese valor o valor inicial se llama X subíndice 0 por lo común. A veces se les da el nombre de otra literal, pero en su momento se pueden distinguir, ¿verdad? Lo común convencional es que se les diga X0. Bueno, 2. Estos métodos están provistos o incluyen ya sea una fórmula o un procedimiento que permite mejorar el valor inicial X0 para irnos aproximando a la solución del problema. Si se trata, como normalmente lo vamos a ver al principio, de resolver ecuaciones no lineales, entonces lo que tendremos es aproximaciones a la raíz a través de abscisas, cálculo de abscisas que se vayan acercando a ese valor que significa la raíz. Y tercero, requieren de un criterio para parar las operaciones, ya que en caso contrario, normalmente se ciclarían al infinito. Ese criterio de paro o convergencia va a utilizar lo que ya hemos visto. El epsilon A, recuerden que es error relativo porcentual aproximado en valor absoluto, y el epsilon S, que es un número que nosotros vamos a proponer de acuerdo a la exactitud, al número de decimales exactos que necesitemos en la solución, en el número que vamos a obtener como solución del problema. Este criterio debe de cumplirse en un estrictamente menor, esto es, valor absoluto del error porcentual aproximado, relativo aproximado, debe de ser estrictamente menor que el epsilon S dado para detener el procedimiento de cálculos. ¿Sí? Entonces, requerimos uno o más valores iniciales, vamos a hacer uso de fórmula o procedimiento, o ambas, fórmula y procedimiento, para ir mejorando esa aproximación inicial, ese valor inicial, para que nos vaya acercando a la solución del problema. Y como se va a tratar de hacer iteraciones y más iteraciones, vamos a necesitar un criterio para detener, si es el caso, ese procedimiento, ya sea que porque hayamos llegado a la aproximación a la raíz deseada o porque rebasemos un cierto número de iteraciones y se sospeche que no estamos llegando a la solución. ¿De acuerdo? Bueno. Preguntas aquí. Este es material que tiene. Ahora vamos entonces a un pequeño repaso para que recuerden lo que les decía de los errores. Aquí en esta pequeña tabla está el resumen
de lo que vamos a utilizar, solo con la aclaración de que en estos tres casos agréguenle valor absoluto, ¿sí? Las rayas de valor absoluto, la función valor absoluto en cada uno de ellos, porque inclusive, aunque aquí está planteado sin valor absoluto, después el mismo autor utiliza con valor absoluto epsilon A. Entonces, para error verdadero, esto fue lo que se definió, solo agreguen valor absoluto. Error relativo porcentual verdadero, también tenemos lo que se definió, pero agreguen valor absoluto. Error relativo porcentual aproximado, que es más factible que lo utilicemos, porque a diferencia de la fórmula anterior, aquí nos vamos a ir guiando con aproximaciones que nosotros mismos generemos. En cambio, en esta otra fórmula, tendríamos que conocer el valor verdadero. ¿Sí? ¿Está compartiendo la pantalla? A lo mejor no lo hice, ¿verdad? No. Perdón. ¿Ya? Ya se ve, gracias. Disculpe, a veces ya se me va el avión. Por eso ya mejor me voy. Bueno, entonces, insisto, en cada una de estas tres primeras fórmulas hay que utilizar valor absoluto, tanto para el error verdadero, ¿verdad? Que la diferencia quede en valor absoluto, el error relativo porcentual verdadero, que quede también con barras de valor absoluto, y lo mismo para error relativo porcentual aproximado, epsilon A, con valor absoluto. Y les decía, normalmente es más factible utilizar esta fórmula, la de epsilon A, que la de epsilon T, porque normalmente no conocemos el valor verdadero de algún número, alguna cantidad, alguna variable que estemos trabajando, pero sí normalmente podemos generar aproximaciones con nuestros cálculos y tomar la presente, la actual, y con la anterior realizar el cálculo de este error relativo. El criterio de paro que vamos a utilizar, porque como les decía, los métodos iterativos se ponen a trabajar haciendo ciclos y ciclos, bucles o bucles, como luego les dicen también, y en algún momento debemos de detener el procedimiento. Entonces, sería cuando el valor absoluto de epsilon A sea menor estrictamente que epsilon S. A epsilon S no es necesario ponerle valor absoluto porque va a ser un valor que nosotros vamos a prever, que vamos a proponer. Por eso se llama error relativo porcentual deseado. Deseado en cuanto a que queremos que los cálculos se detengan cuando se cumpla esta condición, cuando hayamos llegado a alguna aproximación buena al resultado, de tal manera que satisfaga nuestra exactitud deseada. Bueno, de ahí nos vamos. Empezamos por un pequeño repaso de raíces de ecuaciones. Aquí vamos a distinguir cuando podemos utilizar métodos analíticos y cuando ya tenemos que echar mano de métodos numéricos. Una ecuación
tan conocida como es la cuadrática. Vean ustedes PT 2.2 primero, ¿verdad? Inclusive hagan de cuenta que no está el f de x igual, sino que nada más está la pura ecuación, ax cuadrada más bx más c igual a 0. Perdón. Para resolverla, normalmente aplicamos esta formulita, la fórmula cuadrática, la PT 2.1. Cuando nosotros conocemos esta fórmula, sabemos que independientemente de los valores que tomen A, B y C, nosotros podemos resolver dicha ecuación, ya sea que tenga soluciones reales o soluciones complejas. Bueno, pues el poder resolver esta ecuación con esta fórmula, por así decir, exacta, se llama aplicar un método analítico a la solución de este problema numérico. Y es lo más adecuado. Si ustedes se extrañan de que pudiera yo ahorita decir, qué bueno que no tengan que aplicar un método numérico, qué bueno que tuvieran para todo un método analítico y de esa forma resolver problemas de ingeniería. Dirían, no, pues entonces el maestro, ¿de qué se trata? Pues ya nos vamos y adiós. Pues no, la gran problemática es que así como hay problemas sencillos que se pueden resolver analíticamente con fórmulas como esta, una gran cantidad de problemas numéricos no tienen método analítico de solución. Entonces, hay que usar método numérico. Como aquí dice, los valores calculados con la ecuación o con la fórmula cuadrática se les llama las raíces de la ecuación. Eso ya lo saben. ¿Qué tienen como característica? Bueno, pues esos valores hacen que la ecuación 2.2 sea igual a 0. Si encontramos correctamente las raíces, sabemos que se satisface la igualdad a 0. ¿De acuerdo? Bueno, ahora viene el por qué les decía que de momento no vieran la f de x. Cuando nosotros podemos, de alguna manera, nuestra ecuación igualarla a 0, lo que queda de expresión algebraica, aquí hagan caso omiso de la igualdad a 0, lo que queda de nuestra expresión algebraica es una función. Normalmente los métodos que vamos a aplicar trabajan sobre funciones, no directamente sobre las ecuaciones. Esto es, si no estuviera en esta forma esta ecuación cuadrática, tenemos que llevarla al formato de igualdad a 0 para poder utilizar ax cuadrada más bx más c como la f de x en las funciones con que trabajan los métodos numéricos. Entonces, se dice que buscamos los valores de x, el o los valores de x que hacen f de x igual a 0. Algebraicamente esto está correcto, pero yo se lo criticaría al autor diciendo que lo ponga por partes, que primero diga, para resolver a x cuadrada más bx más c igual a 0. Ok, esa es la ecuación. Y que después diga, pero podemos hacer f de x igual a x cuadrada más bx más c, y cuando calculemos las x que satisfagan f de x igual a 0, también quiere decir que estamos resolviendo
dicha ecuación. Inclusive, en muchos libros, no nada más en este, a veces a las raíces se les conoce como ceros de la función o de la ecuación. Las raíces a veces se les llama ceros de la función o de la ecuación. Entonces, no se olviden que si yo no tengo mi ecuación igualada a cero, primero la tengo que llevar a esa expresión y ya después identifico cuál va a ser mi f de x. Y si encuentran, calcule usted los ceros de la función. Pues ya saben que a fin de cuentas es calcular las raíces de la ecuación asociada a esa función. ¿Sí? Voy a dejar de compartir, me voy al pizarrón y les voy a escribir algunas ecuaciones que nos permitan ilustrar esto. ¿Sí? Primeramente, imaginen ustedes que tengo la siguiente: e a la menos x más seno de x menos 4x cuadrada. No, perdón, así. E a la menos x más seno de x igual a 4x cuadrado. Ese es uno. Voy a llamarla subíndice I. Subíndice I va a ser x cúbica menos x menos 1. No, es más. X cúbica igual a x más 1. Y tercero, voy a escribir la siguiente: e a la menos x igual a coseno de x. ¿Sí se ven? Sí, maestro. Bueno, de paso, y aunque ahorita vamos a llegar a esos párrafos del libro, esta ecuación se llama algebraica, una ecuación algebraica. Estas otras dos se llaman ecuaciones trascendentes. Esta es una ecuación algebraica y pueden ustedes observar que tiene la forma de un polinomio. Inclusive, ahorita que la pongamos en la forma igual a 0, entonces va a quedar como todo un polinomio. También se llaman ecuaciones polinomiales. En cambio, estas otras, esta, por ejemplo, tiene por ahí un término que podría uno identificar como los términos de un polinomio, pero aparecen funciones no algebraicas, no polinomiales. Inclusive algunos autores les llaman funciones trascendentes. Por eso esta ecuación se llamaría ecuación trascendente, al igual que esta. Esta no tiene un término polinomial como la primera, pero sí tiene trigonométrica y exponencial. Entonces, es trascendente y esta también es trascendente. La única polinomial es la que está con el doble i. ¿De acuerdo? Bueno, para poder escribir adecuadamente lo que va a ser tanto la ecuación como la función, voy a hacer un poquito más abajo la segunda. X cúbica igual a x más 1. Bien, así como están estas ecuaciones, no tienen la forma, alguien acaba de llegar, no tienen la forma de una ecuación igualada a 0. Entonces, en cada una de ellas tenemos que hacer ese pequeño proceso,
que no tiene mayor problema, y después podemos identificar la función. Entonces, por ejemplo, la primera, nos quedaría e a la menos x más seno de x menos 4x cuadrada igual a 0. ¿Sí? La segunda, podemos plantearla como x cúbica menos x menos 1 igual a 0. Y ya, están cumpliendo con la igualdad a 0. Y esta última, más sencilla todavía, e a la menos x menos coseno de x igual a 0. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿y tiene que ser precisamente en ese orden? No. Esta también podríamos plantearla como coseno de x menos e a la menos x igual a 0. Igual esta podría quedar como 4x cuadrada menos e a la menos x menos seno de x igual a 0. Lo importante es que queden igualadas a 0, ¿verdad? Como pueden aquí observar, es la misma solución para ambas ecuaciones, la misma solución. Igual esta, si la pongo en otro orden, la solución va a ser la misma. ¿Qué es lo que cambia? Que en un caso yo voy a tener una f de x y en otro caso otra f de x distinta. Bueno, ahora precisamente, la primera la voy a poner más abajo para que se vea bien. Pero esta, por ejemplo, ya puedo identificar que f de x es x cúbica menos x menos 1. ¿De acuerdo? Aquí en estas, para no llamarle f de x, le voy a llamar g de x. E1 va a ser g1 de x igual a e a la menos x menos coseno de x. Y la otra va a ser g2 de x igual a coseno de x menos e a la menos x. ¿Sí? Son dos funciones distintas, pero provienen de una ecuación y la raíz o raíces deben de satisfacer tanto a las funciones como a la ecuación o a estas otras ecuaciones. ¿De acuerdo? La primera, la función sería f2 de x igual, siguiendo como está el orden, e a la menos x más seno de x menos 4x cuadrada. ¿Sí? Entonces, a ver si no el resplandor les... No, libre resplandor. Entonces, como pueden ver, yo tengo ecuación aquí, ecuación con la misma solución acá, pero planteada en forma distinta. Aquí no está igualada a 0. No puedo decir que esta sea f de x. Aquí sí ya puedo decir que esta es la función para la cual le voy a encontrar los ceros, igual que en esta otra, que es más sencilla. ¿Sí? En esta les hice dos planteamientos de la expresión igualada a 0 y cada una de ellas me da una función. Encontrar el 0 o ceros de esta función es la misma raíz, es el mismo 0 para esta otra y por lo tanto para la ecuación. Lo mismo se puede decir de la que tiene el i como identificación.
convertida en función, queda así, entonces el 0 o ceros de esta función satisface esta ecuación. Pero ¿por qué la llevo a expresión de una función? Porque así las manejan los métodos numéricos. Por eso tengo que trabajarlas de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Todo bien. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el libro. Como les decía, aquí empieza a explicarnos el autor. Dice, por ejemplo, incluso una función tan simple como f de x igual a e a la menos x no se puede resolver en forma analítica. En tales casos, la única alternativa es una técnica con solución aproximada. ¿Sí? Entonces, esta ecuación la podemos resolver tanto en forma analítica con su formulita cuadrática como aplicando un método numérico. Es más directo aplicar la fórmula analítica. Pero esta otra que aparece aquí, f de x igual a e a la menos x, ya no hay fórmula analítica para resolverla. Tenemos que aplicar un método numérico y nos va a dar una solución aproximada. Observen esta ecuación o fórmula para calcular la velocidad de un paracaidista que va descendiendo. Obsérvenla y bueno, en su momento, si quieren anotarla, porque después la vamos a ver cuando empecemos ya a la determinación de raíces. ¿Sí? Es la PT 2.3 y dice B igual a G por M entre C, que multiplica a 1 menos E a la menos C entre M por T. Cuando se trata de determinar el valor de C, pues no es factible aplicar algo analítico, sino que se tiene que hacer uso de un método numérico. Ok. Aquí ya está en forma de función, como les decía. En esta tabla nos ilustra que para diversos principios fundamentales usados en problemas de ingeniería, nos van a dar fórmulas o ecuaciones en donde tendremos variables dependientes, variables independientes y parámetros. Bueno, aquí es donde viene lo que les decía. Cuando yo recuerdo la expresión de un polinomio, puedo asociar que las ecuaciones que toman la forma del polinomio les vamos a llamar ecuaciones polinomiales o algebraicas. Dos ejemplos de ellos son estas. F subíndice 2 de x igual a 1 menos 2.37x más 7.5x cuadrada. Es inclusive una cuadrática, ¿verdad? Entonces se llama ecuación polinomial o algebraica. F subíndice 6 de x también es una ecuación o una función que viene de una ecuación polinomial o algebraica de grado 6. No tiene todos los términos con la x elevada a todos los exponentes, pero con los que tiene sabemos que es de sexto grado. A diferencia de la cuadrática, en donde sí podemos aplicar la fórmula analítica o método analítico de la fórmula cuadrática, aquí no hay una
fórmula para resolverla en general. Entonces, tenemos que echar mano de los métodos numéricos. Por otro lado, funciones trascendentes que vienen de las ecuaciones trascendentes. Son funciones que no son algebraicas. Comprenden trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y otras menos familiares. Pues sí, pueden incluir hasta las inversas de las trigonométricas y las de otro tipo, como las hiperbólicas y demás. Bien, dos ejemplos de las trascendentes. Una, la f de x. Observen que aquí ya no nos las presentan como ecuaciones igualadas a 0 o como logaritmo natural de x cuadrado igual a 1. No, ya nada más nos están exponiendo la función asociada a la ecuación. En este caso sería la logaritmo natural de x cuadrada menos 1. Nosotros suponemos que esto es igual a 0. Igual para este caso, otra función trascendente, ecuación trascendente, de donde proviene, y no nos dicen que es igual a 0, pero nosotros debemos de suponerlo. Sin embargo, como les digo, como se acostumbra a trabajar los métodos con respecto a la función f de x, que es la expresión de la ecuación algebraica, entonces así la representa el autor aquí. Bueno, ahora bien, las raíces de las ecuaciones pueden ser reales o complejas. ¿Qué es lo que este curso y por lo tanto este libro tiene como objetivo en estas secciones? Bueno, por un lado, la determinación de raíces reales de ecuaciones algebraicas y trascendentes, ¿sí? Y esto es, van a determinar el valor de una sola raíz real basándose en un conocimiento previo de su posición en la recta real aproximada. Entonces, si yo tengo para las ecuaciones algebraicas y trascendentes, voy a determinar únicamente raíces reales. El otro caso, 2, se van a determinar raíces reales y complejas de algebraicas o polinomios. Ahí sí va a ser un poco más general cada uno de los métodos que se puedan aplicar tanto para raíces reales como para complejas. O sea, en resumen, para polinomiales o algebraicas se pueden calcular raíces reales y complejas, de acuerdo al objetivo de estas secciones o capítulos del libro. Y en cambio, para las trascendentes, pues únicamente raíces reales. Bueno. Primeramente, se van a estudiar lo que se llaman métodos cerrados, que usan intervalos para encontrar raíces. Por lo tanto, como necesitamos conocer al menos un intervalo, necesitamos dos valores, que son los extremos del intervalo en cuestión. Y ya de esa forma se aplica el método que va a encerrar a la raíz, la va a ir, por así decir, encarcelando, reduciendo el tamaño de los nuevos intervalos que se vayan obteniendo hasta acercarse tanto a la raíz que tengamos su valor aproximado. El otro tipo de métodos son los métodos abiertos. Esos emplean iteraciones de prueba y error. No requieren el intervalo para encerrar a la raíz y empezar a trabajar, pero sí requieren al menos un valor aproximado
para poder irse acercando al valor de la raíz. La ventaja que tienen los métodos cerrados o de intervalos es que sí van a llegar a la raíz siempre y cuando se cumplan las características, que la función sea continua, que al evaluarse en los extremos los signos de la función sean contrarios, etc. En cambio, en los métodos abiertos, únicamente se va a tener un punto para iniciar, un valor inicial, y eventualmente pueden no tener convergencia. Como dice aquí, se desarrollan las fórmulas que proporcionan una idea de qué tan rápido los métodos abiertos convergen a la raíz, pero a veces no convergen. ¿De acuerdo? Aquí los objetivos, ¿sí? Después de terminar la parte 2 del libro, debe uno de dominar las técnicas y ya se habrá aprendido a determinar la confiabilidad y se tendrá la capacidad para elegir el mejor método o métodos para cualquier problema particular de resolución de ecuaciones, de encontrar o calcular aproximaciones a las raíces de ecuaciones. Nos hace mención a que en Excel, en MATLAB y en MATCAD, estos paquetes disponen de herramientas para calcular raíces. En particular, pues MATLAB creo que normalmente no se maneja en la facultad porque no tiene el software legal, pero sí el Scilab o Scilab, que es libre y que de una u otra forma se consigue en internet sin mayor problema. MATCAD, no sé si lo han oído mencionar, es otro paquete que nos permite resolver problemas en una forma un poco más de establecer fórmulas o realizar cálculos directamente con comandos y que, bueno, pues a veces no se conoce tanto como MATLAB. Excel, bueno, pues ese sí definitivamente es más popular. Y además, yo agregaría todas esas apps que les he venido comentando que se pueden bajar de internet, muy comúnmente gratis, y que nos permiten resolver problemas de métodos numéricos. En esta figura pueden ustedes darse una idea gráfica de cómo va el avance o cómo se van presentando los temas. Empezamos con esto de raíces de ecuaciones, motivación, antecedentes matemáticos y las orientaciones que en este momento estamos viendo. Se pasa uno al capítulo 5, en donde vemos primeramente el método gráfico, método de bisección, se tiene la falsa posición y la búsqueda por incrementos. No todo esto se va a ver, ¿verdad? Se va a ver lo que está de acuerdo al contenido en Eminus. Ese es el capítulo 5 y se refiere a los métodos cerrados o de intervalo. En el capítulo 6, los métodos abiertos, se tiene la iteración de punto fijo, el método de Newton-Raphson, el método de la secante, el método de Brent, las raíces múltiples, qué hacer en esos casos, y cuando se tienen sistemas de ecuaciones no lineales. Insisto, no todo se va a ver. En el capítulo 7, pues ya vienen las raíces de polinomios, específicamente cuando se requieren calcular tanto reales como complejas. Y en el 8, que este sí vale la pena ver la sección de aplicaciones en ingeniería civil, se va a ver un problema real de aplicación de métodos numéricos
tanto el planteamiento, el modelado, como la solución. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Métodos cerrados. Empezamos con esto. Este capítulo sobre raíces de ecuaciones trata con métodos que aprovechan el hecho de que una función, como les decía, todo lo vamos a manejar a través de la función asociada a la ecuación, cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se les llama métodos cerrados o de intervalos y necesitan dos valores iniciales que encierren a la raíz. Esos valores o estar a ambos lados de la raíz. Se emplean diferentes estrategias para reducir el tamaño del intervalo y así converger a la respuesta correcta. Como preámbulo se verá el método gráfico, que además va a ser de utilidad para conocer esos valores iniciales, o sea, los extremos del intervalo en donde está la raíz de la ecuación. Entonces, partimos de que el método gráfico es una forma simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación f de x igual a 0, o sea, un 0 de la f de x. ¿Y en qué consiste? Pues sencillamente en graficar la función, observar dónde cruza el eje de las x y ese punto representa el valor de x para el cual f de x igual a 0. Los valores que hayamos tabulado y que se grafiquen nos permitirán conocer una aproximación inicial para acercarnos a la raíz posteriormente. Empezamos, como les decía, con el ejemplo 5.1, que fue planteado desde más antes, del paracaidista que va descendiendo. ¿De qué se trata el problema? Bueno, este problema además se plantea con una ecuación diferencial. Por eso aquí inclusive no lo tengo. Quienes tengan inquietud, sería muy saludable, ¿verdad?, que fueran al capítulo donde lo plantean por primera vez y cómo es que surge la ecuación asociada a esta función. Yo aquí ya voy a partir de que conocemos esta función. Bueno, de todos modos vamos a entender. Se quiere determinar el coeficiente de resistencia C en el aire, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando se habla de un objeto en caída libre, normalmente se desprecia la resistencia del aire. Probablemente en cursos más elementales se desprecia porque al considerar esa resistencia da lugar a una ecuación de este tipo, que no es muy amigable que digamos. Pero aquí sí se va a considerar porque es un caso más real y que otros datos tenemos. El paracaidista tiene una masa de 68.1 kilogramos, que va a requerirse que, dado el coeficiente de resistencia del aire C, llegue a una velocidad de 40 metros por segundo después de una caída libre de un tiempo igual a 10 segundos. ¿Sí?
Algo así como decir, ah, caray, pues ¿desde dónde vamos a lanzar al paracaidista para que no llegue muy veloz al piso o antes del piso, tenga esta velocidad después de 10 segundos de caer y tomando en cuenta su masa y la aceleración de la gravedad valuada en 9.81 metros sobre segundo al cuadrado? Bien, con todos estos datos y esa ecuación que les digo planteada en capítulos anteriores de este mismo libro, este problema se resuelve determinando la raíz de la ecuación. Fíjense, está en el capítulo 2 y es la ecuación PT 2.4. Se van a usar los parámetros t igual a 10. Nótese que le están quitando unidades. G igual a 9.81, B igual a 40 y M igual a 68.1. Aquí aprovecho para insistir o recordar lo relativo a los errores. Si yo mido el tiempo, aquí se está dando una medición súper exacta, ¿verdad? 10 segundos exactos. La gravedad, pues va variando, dependiendo de la altura. Bueno, pues aquí se toma 9.81, suponiendo que fuera un valor exacto también. Esto de la velocidad, bueno, pues es a la velocidad a la que se quiere que llegue el paracaidista a cierta altura. Y la masa, pues al señor se le debe de haber pesado en algún lado, depende de esa báscula que tan fina o no sea, nos está dando 2 enteros y un decimal como cifras significativas. Todos esos en la realidad deberían de especificar un error. Pero bueno, aquí como les decía, los problemas de los libros normalmente suponemos que las cantidades son exactas, pero no olvidemos que los datos reales vienen con un error. Bien, entonces empezamos. La función de la variable independiente c, aquí no es x, es esta. Esto implicó que toda esta expresión era igual a 0. Si se hacen algunos cálculos de lo que ya está planteado acá, se llega a esta otra expresión ligeramente más simplificada, digo ligeramente porque sigue siendo con un binomio aquí con exponente, con función exponencial, por lo tanto es una ecuación trascendente y se identifica con E 5.1.1. Bueno, ¿qué se debe de resolver? Pues se debe de resolver cuando esta expresión sea igual a 0, porque en su momento fue igual a 40, se restó el 40 y quedó como esta. O lo que es lo mismo, encontrar el 0 o ceros de f de c. ¿Qué podemos hacer primeramente para tratar de ubicar una posible raíz de esta ecuación, un posible valor de c, que es la incógnita? Como dice aquí, se pueden sustituir valores de c, ya sea en el lado derecho de esta ecuación, para calcular una tabulación. Esos puntos se van a graficar también y vamos a tener una curva que en algún momento va a cruzar al eje de las abscisas, identificado ahorita no como X, sino como C. Nos están adelantando que lo cruza al eje de las X o de las abscisas o de las C entre 12 y 16, para C igual a 12 y para C igual a 16. Y dice aquí, un vistazo a la gráfica proporciona una aproximación a la raíz de 14.75.
pues qué buen vistazo, ¿verdad? Porque nos está dando una muy buena aproximación a la raíz de 4 cifras significativas, 2 enteros y 2 decimales. Pero bueno, ok. También los autores gringos tienen sus asuntos. Bien, entonces ahora, si nosotros sustituimos en la función el 14.75, resulta que nos va a dar 0.100. Bueno, pues sí, esta expresión la estamos acercando al 0, o sea que con 14.75 nos hemos acercado mucho a la raíz, al 0 de esta función, a la raíz de esta ecuación igualada a 0. Normalmente, pues tendríamos que hacer los cálculos asociados a tomar c igual a 12 y c igual a 16. Bueno, vamos a ver de antemano la tabulación y la gráfica. En el lado derecho aparece la tabulación para diferentes valores de c. A la derecha misma aparece valores f de c con 3 decimales. Yo normalmente en los cursos de métodos numéricos pido que manejen 6 decimales mínimo, porque las calculadoras lo permiten. Bueno, aquí manejan 3, ok. Dice, el método gráfico para determinar las raíces de una ecuación. Bueno, yo diría para determinar o ubicar dónde están las raíces de una ecuación. Sería quizá más apropiado. Para c igual a 4, f de c, la de la formulita que tenemos aquí, ¿verdad? La 511, da 34.190. Para c igual a 8, 17.712. Para c igual a 12, 6.114. Y para c igual a 16, menos 2.230. Para c igual a 20, menos 8.368. ¿Cómo llevamos esto a una gráfica? Bueno, pues primeramente los puntos que tienen una ruedita alrededor. Aquí está para 4, 34.19. Para 8, 17.7. Para 12, 6.1. Para 16, menos 2.2. Y para 20, menos 8.3. Solo que tuviéramos un papel milimétrico más preciso, graficaríamos hasta tantos decimales, ¿verdad? Así a una figura como esta que no tiene más marquitas, pues yo diría que nomás los enteros y un decimal. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Si observamos la función, la podemos generar, bueno, la gráfica de la función, uniendo los puntos, ¿sí? Suponemos que es continua, lo cual sí es cierto. Entonces tenemos esta raya negra como gráfica de la función. ¿Y qué observamos? Que viene descendiendo y en un cierto momento cruza al eje de las abscisas, representado por C, y continúa hacia abajo. Entonces, ¿en dónde cruza a ese eje de abscisas? Entre el 12 y el 16. Observen que no está el 16, pero de acuerdo a la separación de estas marcas, suponemos que ese es el 16. Bueno, entonces, donde está el cruce, la función se hace 0.
Por eso se le llama calcular los ceros de la función. Luego, para ese valor específico de c, es una raíz y hace 0 a la función, solo que pues no lo conocemos, ¿verdad? Las marcas que nosotros hicimos no dan el detalle como para decir la raíz vale tanto, en donde la función se hace 0. Pero ¿qué sí nos da información? Nos dice que la raíz está en el intervalo entre 12 y 16. Ah, pues eso ya es mucha información. Tengo ya un intervalo en donde el límite inferior es 12 y el límite superior es 16. Cuando yo no tuviera la gráfica, ¿cómo podría deducir eso mismo en la tabulación? Bueno, pues si yo observo, para la abscisa 12, la función vale 6 punto y algo. Por lo tanto, tiene signo positivo el valor de la función. Y ya después, en la abscisa 16, la función tiene un valor negativo. Cambia de signo la función. Ah, pues en las abscisas respectivas de donde cambia de signo la función, yo puedo afirmar que en esas abscisas se esconde o contiene ese intervalo a una raíz. Entonces ya tengo dos formas de poder, si no dar el valor aproximado que yo necesito de la raíz, pero sí ubicarla. Uno, con la gráfica, con el método gráfico. Y dos, con la tabulación. Ahora bien, claro está, si yo voy a graficar y no tengo un instrumento que me haga la gráfica sin hacer primero la tabulación, pues qué bueno, me voy rápido y observo dónde está la raíz y cuál es el intervalo respectivo. Pero lo común es que si no disponemos de un instrumento adecuado, primero tenemos que hacer tabulación para después graficar. Entonces, desde la tabulación, yo puedo determinar dónde anda la raíz, observando dónde cambia de signo la función. Observen ustedes que antes no cambió de signo, cambia de signo y después ya no cambia tampoco de signo. Aparentemente nada más tiene una raíz la ecuación respectiva, o sea, nada más hay un 0 de esta función. De una o de otra forma, lo importante es que yo ya tengo el intervalo que va de 12 a 16 como el intervalo necesario para trabajar con algún método numérico y afinar el valor de la raíz, o más bien del valor de la variable que me va a acercar a la raíz. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, maestro. Ok. Ojo, las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas, pero los métodos gráficos se utilizan para obtener aproximaciones de la raíz. Y esas aproximaciones se pueden usar como valores iniciales en los métodos numéricos analizados en este capítulo y en el siguiente. Por otro lado, esas mismas interpretaciones gráficas nos dan una mayor comprensión, de las propiedades de las funciones y nos pueden prevenir de alguna falla que ocurriera en algún método numérico, ¿sí? Si hubiera una función no continua, la gráfica me puede enseñar, me puede ilustrar de que a lo mejor ni siquiera es raíz,
como lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, en cuanto a la nomenclatura, el límite inferior del intervalo que observamos le vamos a llamar X subíndice L. Límite inferior del intervalo XL. Y límite superior del intervalo XU. Pues entonces aquí XL va a ser 12 y XU va a ser 16, que son los límites del intervalo inicial. Esas XL y XU pueden cambiar, pueden variar. Bueno. Vamos a ver que en algunos casos el puramente conocer XL y XU y sus respectivos valores bajo la función de f de XL y f de XU no son suficientes para determinar si hay raíz y cuántas raíces puede haber, si hay nada más una o si hay más. Eso lo vamos a ilustrar en el ejemplo 5.2, que se llama uso de gráficas por computadora para localizar raíces. ¿Qué tenemos primero? Una ecuación. Observen que inclusive ya no se está planteando la ecuación como igualada a cero. Ya nada más nos la están asociando a la función f de x, por aquello de los ceros de la función. Bueno, dice, las gráficas por computadora facilitan y mejoran la localización de las raíces de una ecuación. Y se presenta esta función. Vamos a brincarnos las figuras 5.2 y 5.3. Nos vamos al resto del ejemplo. Dice, tiene varias raíces en el rango que va, o en el intervalo que va, de x igual a 0 a x igual a 5. Con gráficas por computadora se comprende mejor el comportamiento de esta función. Bueno, pues se pueden usar Excel, MATLAB y algunos otros paquetes de graficación para observar la gráfica de esta función asociada a la ecuación. Entonces, tenemos, voy a reducir un poco, ahí. Tenemos la figura 5.4, que mediante una graficación por computadora nos presenta dónde hay raíces de la función f de x igual a seno de 10x más coseno de 3x. Entonces, empezamos con el intervalo que va de 0 a 5. Aquí XL sería 0, XU sería 5. Bueno, pues nos llevamos la sorpresa de que al menos en ese intervalo hay un cruce, una raíz, otro cruce, otra raíz, otro cruce, 3 raíces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí no sabemos si no toca el eje horizontal de las abscisas, si lo toca una vez o cómo, dejamos pendiente. Y finalmente 13. Al pendiente de que esto lo analicemos con más detalle, hay 13 raíces
en este intervalo para esa función asociada a la ecuación respectiva. ¿Qué pasa si hacemos un detalle mayor aquí donde tenemos duda? Allá cerca del 5. Bueno, si se hace una gráfica con más detalle, con el intervalo que va de 3 a 5, XL igual a 3, XU igual a 5, tenemos una imagen ampliada de esta región. Entonces, vemos aquí ya finalmente que sí son dos raíces en este tramo, esta que ya la habíamos identificado, y aquí nuevamente parece que sí toca al eje de las abscisas la curva, después sube, baja y cruza al eje de las abscisas y se va. Con graficar entre 3 y 5 no ha sido suficiente para poder determinar si hay o no raíz cerca del 4. Si ahora hacemos una ampliación mayor y graficamos del 4.2 al 4.3, entonces sí, ya podemos ver con un poco más de claridad que la curva cruza al eje de las abscisas, viene y vuelve a cruzar hacia arriba. Entonces, no tan solo hay una raíz, hay dos raíces. Con las 13 que ya habíamos contabilizado, son 15 raíces en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice el autor, no hay que confiarse con el primer intervalo que nos presenten o que se nos ocurra para decir, pues nada más hay una raíz. Pues hay dos. No, hay que hacer un análisis detallado para que el método gráfico nos guíe en cuántas raíces estaríamos trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, regresamos a las figuras y tenemos primero el conjunto de figuras 5.2 que son A, B, C y D. Déjenme reducir un poco el zoom, a ver si las logramos ver todas. No. Bueno, a ver si en el 80 se puede. 85, prueba y error como en métodos numéricos. Ok. La figura 5.2 está formada por los incisos A, B, C y D. Y nos dice, ilustración de las formas generales en que puede ocurrir una raíz en un intervalo prescrito por los límites inferior XL y superior XU. Por un lado, las figuras A y C, esta y esta, muestran que si f de XL y f de XU tienen el mismo signo, entonces no habrá raíces dentro del intervalo o habrá un número par de ellas. Ok, vamos a ver. Efectivamente, en A no hay raíces y la suposición de que f de XL y f de XU tienen el mismo signo indicó que no había raíz, ¿de acuerdo? Por cierto, XL, véanlo hasta acá abajo, es el límite inferior, y XU también, desde acá abajo, es el límite superior. Calcular f de XL me da positivo, calcular f de XU me da positivo. Luego entonces, mi deducción de que al tener el mismo signo f de XL y f de XU, no hay raíz, es cierto.
Vamos al caso C. F de XL y F de XU nuevamente tienen signo positivo. Aquí sí hay raíces, pero como F de XL y F de XU tienen el mismo signo, hay un par de raíces. Pues sí, es lo que nos dice aquí. Habrá un número par de ellas, ¿de acuerdo? Hay un número par. Ahora, vamos a los casos B y D. Muestran que si la función tiene signos diferentes en los puntos extremos, entonces habrá un número impar de raíces dentro del intervalo. Vamos a ver B. En B, F de XL tiene signo negativo, F de XU tiene signo positivo, tienen signos contrarios. Hay una sola raíz. Bueno, el 1 es impar si se cumple de que hay un número impar de raíces. ¿De acuerdo? El caso D, tenemos F de XL positivo, F de XU negativo. Hay cambio de signo. No hay una, pero sí hay 3 raíces. Nuevamente se cumple que hay un número impar de raíces. Bien, entonces, bajo condiciones adecuadas, se cumplen más o menos estas reglitas. Pero, ¿qué va a pasar en casos especiales? No tenemos que confiarnos a esto nada más. Veamos ahora la figura 5.3, cuya gráfica o dibujo está en la parte superior, y dice, ilustración de algunas excepciones a los casos generales mostrados en la figura 5.2. Inciso A, pueden ocurrir raíces múltiples cuando la función es tangencial al eje X. En este caso, aunque los puntos extremos son de signos opuestos, o sea, sus funciones, hay un número par de intersecciones con el eje X en el intervalo. Vamos a ver. Tenemos el caso A. Aquí está XL, aquí está XU. F de XL positivo, F de XU negativo. El principio anterior o la regla anterior nos decía que si tienen signos contrarios, tiene un número impar de raíces. Pues aquí no, aquí es un número par, porque una está nada más en donde la curva toca tangencialmente al eje de las X y la otra efectivamente cruza hacia los negativos y por lo tanto la función en XU es negativa, de signo contrario a F de XL. Entonces no siempre se va a cumplir la regla que vimos para B y D. Para B y D. Aquí hay un número par de raíces. Vamos a ver el otro caso. Caso B. Función discontinua donde los puntos extremos de signo opuesto contienen un número par de raíces. Se requiere de estrategias especiales para determinar las raíces en estos casos. Hay que emplear todo lo que se haya aprendido en cálculo de una variable, incluyendo concavidades, derivadas, máximos, mínimos y hasta ejes de rectas de este tipo, que pueden ser verticales u horizontales, en donde la función nunca llega a ese valor, pero se va acercando. Son paramétricas, pero tienen un nombre específico. Bueno, vamos a ver este caso.
Esta es una función no continua o discontinua, pero nos ubicamos en el intervalo que va de XL a XU. En XL, en gris, f de XL nos está indicando que es negativo. Y para XU, la función cumple con que f de XU es positivo. Tienen signos contrarios. Al tener signos contrarios, la regla de que el número de raíces es impar debería de cumplirse. Pues sí, debería de cumplirse, pero resulta que esta función es discontinua. Entonces, no es un caso común. Por lo tanto, observamos que una rama cruza el eje de las X hacia arriba, tiene un máximo relativo, vuelve a cruzar el eje de las X y se va hacia menos infinito. Tiene dos raíces, y eso en esta rama. En la otra rama ni siquiera toca al eje de las X, no tiene raíz. Por lo tanto, no se cumplió la regla que sí aplicaba para B y para D. ¿Por qué? Bueno, pues estas son funciones estándares, podríamos decir, sencillitas, y en cambio aquí tenemos una función que utiliza el eje de las X como tangente, como recta tangente, ¿verdad? Y esta pues, es una función discontinua. Entonces, para estas dos no hay prácticamente que se cumpla esa regla. Preguntas. ¿Vamos bien? Ok. Bien. Pues llegamos a el método de bisección. Cuando se aplicaron las técnicas gráficas en el ejemplo 5.1, usted observó que f de x cambió de signo a ambos lados de la raíz, en la figura 5.1, donde además se tabulaba c y f de c. En general, si f de x es real y continua en el intervalo que va desde XL hasta XU, ojo con estas condiciones, es real y continua, y f de XL y f de XU tienen signos opuestos, que es lo mismo que afirmar condición algebraica de desigualdad. Cuando comprobamos que f de XL y f de XU tienen signos opuestos, cuando f de XL por f de XU nos dan menor que 0. Esto es tan sencillo como recordar las reglas de más por menos nos da menos y menos por más nos da menos, ¿sí? No importa quién sea negativo y positivo, pero los dos tienen signo contrario y su producto nos va a dar menos, o sea, menor que 0. Si se cumple la condición de continuidad y que tenga valores reales la función, si además tiene signos opuestos, entonces sí podemos afirmar que hay al menos una raíz real entre XL y XU. Eso ya es bastante para poder avanzar con el primer método a ver, que es el de bisección. Y que antes de terminar, les voy a pedir que le echen un vistazo a esta hoja de un artículo que les mandé, que en la figura, hasta con colorcitos, va a explicar en qué consiste el método de bisección. De todos modos, la próxima clase veremos los pasos como los trae el libro de Chapra, pero esta ilustración se me hizo muy didáctica y les voy a indicar cómo inicia. Tenemos una función
que cruza el eje de las X, es continua, es real, y tenemos un intervalo que en lugar de llamarle XL y XU, un intervalo que va de A1 a B1. Sabemos que la raíz está en ese intervalo. Con las llavecitas horizontales que están aquí abajo, se indica que cada intervalo se va partiendo a la mitad. Desafortunadamente no nos dicen que el B2 está por aquí. Nos dicen que f de B2, en verde, está aquí abajo. Con este punto, y con lo que ustedes lean, van a determinar con qué intervalo continuamos este método, porque ese sí contiene la raíz. Uno sí lo contiene, el otro no lo contiene. Después de ese intervalo tenemos otro subintervalo que nuevamente partimos a la mitad. Tenemos un A2, un F de A2 en verde nuevamente, y nuevamente se quedan dos subintervalos, uno de los cuales eliminamos y en el otro continuamos. Bueno, hasta aquí dejo esto. Terminamos, salvo que tengan alguna pregunta o duda de los conocimientos, de cuestiones de asistencia hasta el final. Yo lo he visto como que... ¿Sí? Todo bien, profe, con los temas. Conocimientos, ok. Si ya todo está bien, desconéctense los que no tienen problemas de asistencia, los que tengan alguna aclaración de la asistencia, se quedan para que me digan quiénes son. Nos Yo vemos. tengo problemas de asistencia, profe. Sí, Llegué 10 minutos tarde. Ahorita, Sí. nada más. ¿Ya no hay nada de pregunta de conocimiento? No, ingeniero. Todo bien, profe, todo bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ver, adelante con los de las buenas noches. ciencias. Ahora sí. Ahora sí, Sánchez Guzmán. Sánchez Guzmán Francisco Javier, ya. Sí, gracias. Morales Rojas. Morales Rojas, Fernando. Sí, gracias. Ya. Juárez Cózar. Juárez Cózar. Luis Alberto. Sí, así es. Gracias, Ya. profe. Sí. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok. Nos vemos la próxima clase.